Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Estamos ya en el domingo 33º del tiempo ordinario, adentrados en el mes de noviembre y ya llegando al final del año litúrgico, que concluiremos el próximo domingo con la solemnidad de Cristo Rey. Pues nos adentramos en las realidades últimas de la historia y los evangelios también, y las lecturas que nos hablan un poco de las realidades escatológicas. En este domingo, la parábola de los talentos, y se nos invita a reflexionar cómo organizamos y qué hacemos con los talentos y los dones que en esta vida Dios nos ha dado y cómo los hacemos fructificar. Estamos viviendo un periodo largo de pandemia desde el pasado mes de marzo, con una realidad de dolor y de sufrimiento también grande. En el instituto el mes pasado se había convocado un seminario, Instituto de Ciencias Religiosas, un seminario sobre el duelo, que por las circunstancias sanitarias se ha suspendido, pero en cuanto sea posible se podrá realizar y se realizará en el seminario. Y vamos a desplegar aquí en nuestros programas una serie de programas en los que vamos a tratar este tema del duelo y el acompañamiento en el duelo y la vivencia del duelo, de muertes de seres queridos en estos tiempos difíciles y complicados de pandemia. De tal manera que los cristianos también tomemos conciencia y podamos aportar en la medida de nuestra realidad y nuestras posibilidades todo lo que podamos para ayudar a nuestros coetáneos y a nuestros hermanos a vivir la pérdida de seres queridos. Todo lo que sea reflexión hacia adentro, analizar la realidad y ver las situaciones que vivimos será bueno para ayudar a todos los demás. Y para eso, para hablar un poco de la realidad del duelo y del fallecimiento de seres queridos, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, están hoy con nosotros Juan Pedro Arbizu, psicólogo, y Lorena Sánchez, gerente de los tanatorios Irache. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos en estos tiempos de pandemia, cada uno de vosotros en vuestro campo que estáis trabajando, pero desde vuestro enfoque, ¿cómo ha influido el coronavirus, la pandemia, a toda esta realidad del acompañamiento y la vivencia del duelo, de la muerte de seres queridos? Pues ha influido mucho en nuestra experiencia, tanto en lo que es en el final de vida, cuando vemos a los pacientes en el Hospital San Juan de Dios, pero también cuando acompañamos o cuando tenemos consulta con familiares en duelo, estamos comprobando que lo que estamos viviendo con el COVID, que principalmente son dos características: el aislamiento, la soledad y la incertidumbre, el miedo, pues hace que aspectos que son muy importantes en el duelo, como el acompañamiento, como la escucha, pues están totalmente limitados. Hay que tener en cuenta que nosotros, que las personas principalmente somos seres sociales, y ahora lo que toca, un poco por salud pública, mirando por el colectivo, precisamente reducir la relación social, el contacto social. Pero claro, cuando necesitas ese acompañar el dolor, igual que acompañar las penas, ¿no?, que se dice, pues estamos muy limitados. Más allá de todo lo que tiene que ver con la falta de rituales o la adaptación que ha podido tener que hacerse en los rituales de despedida, ¿no?, tanto en los funerales como, insisto, todo el acompañamiento de familias cuando van a ver un paciente, toda la restricción de visitas que ha habido, que ha podido generar pues despedidas más limitadas y bueno, pues unas emociones que pueden entorpecer esa elaboración del duelo, que de por sí tiene que ser sano. Ahí, desde tu realidad del Hospital San Juan de Dios, donde trabajas, y Lorena ya quizás en el otro lado de la línea, ¿no? En el momento de los servicios funerarios, supongo que has notado y has vivido y has programado cambios. ¿En qué sentido hay estos cambios con la pandemia? Pues así es, como dices. Nosotros, desde el punto de vista de la prestación de servicios funerarios, básicamente ha cambiado en una parte técnica, que nos ha obligado a reorganizarnos, a realizar otra serie de tratamientos y de proceso una vez se recogen los fallecidos, pero sobre todo, y enlazando con lo que dice Juan Pedro, en ese acompañamiento y en ese proceso en el que los sanatorios, al inicio de la pandemia, se empiezan a limitar los aforos con unas situaciones que iban agravándose o minorando el número de personas que podían estar velando conforme se agravaba la situación de la pandemia, y llegando incluso
al cierre, en el momento más crítico de la pandemia, de los tanatorios, porque aun siendo actividades esenciales como se consideraron, se obligó al cierre y era lo que socialmente había que hacer, ¿no? La opción más responsable. Y ahí es donde vemos, enfocándolo sobre todo a cómo esto ha impactado a las familias y a aquellas personas que han vivido en ese entorno. Somos seres sociales y es lo que precisamente las familias no han podido vivir. Nos ha parecido que es el mayor cambio, más allá de los organizativos obvios que hemos tenido que acometer. ¿Qué es lo que puede ayudar, en tu caso, en el duelo? Bueno, lo que he comentado antes, en general, el duelo es una reacción normal, es una reacción natural del ser humano. El duelo viene de la palabra dolus, es dolor. Y todos, cuando tenemos una pérdida en la vida de un ser querido, vamos a sentir dolor. Y es un camino que hay que recorrer de manera distinta, depende del perfil personal también que podamos tener. Y principalmente un paso inicial es aceptar la realidad de la pérdida. Luego, un poco en ese recorrido, en ese camino, es muy importante tener la capacidad de expresar las emociones, cada uno en su forma y en su estilo. Pero claro, lo que comentaba también anteriormente, para expresar esas emociones tiene que haber alguien que me las recoja y que me las valide. Claro, esto ya de por sí suele ser complicado en la sociedad que vivimos, que acompañamos muy bien la alegría, pero nos cuesta más acompañar el dolor. Y hoy en día, con este año que está siendo tan duro, pues todavía es más complicado acompañar el dolor si estamos en situación de aislamiento. Pero algo que hemos comprobado que verdaderamente funciona, que hemos visto que la gente responde, ¿no?, de una manera, yo diría que excelente. La sociedad en general ha respondido de una manera excelente a esta enfermedad y a esta infección. Y las personas en concreto ante situaciones extremas también comprobamos que se responde bien. Entonces se han buscado alternativas, igual que con procesos de enfermedad en el final de vida, cuando los familiares no pueden ir todos a visitar al enfermo, o ante una despedida no pueden ir todos los nietos, todas las familias que quisieran, pues a lo mejor grabar un pequeño vídeo, el hacer conexiones por WhatsApp o por videoconferencia, por teléfono, no tiene nada que ver con estar presente. Pero una expresión que utilizamos mucho últimamente es que ahora quizá hay que darle más importancia al vínculo, ¿no? Cuando la presencia física no puede estar, pues la podemos trascender desde ese recuerdo, desde ese vincularnos. Es complicado, pero esa adaptación a la situación que vivimos ahora es lo que tenemos que hacer. Ahí también va a ser difícil medir qué impacto va a tener, ¿no? Porque sí que hemos comprobado que esto, como me has preguntado anteriormente, va a afectar, pero cuando yo me paro a revisar y a reflexionar sobre esto, pienso que todavía no estamos siendo totalmente conscientes de lo que estamos viviendo y vamos a necesitar tiempo para investigar, para estudiar si esta pandemia va a generar duelo más patológico o no, si la propia fuerza de la naturaleza humana hace que estas dificultades se compensen. Yo quiero pensar que algo de esto va a haber, pero necesitaremos tiempo para ver estas secuelas, de manera general en la sociedad y de manera particular en procesos de duelo en las personas. Los sacerdotes nos hemos encontrado, claro, con situaciones, yo recuerdo bastantes, de padres, madres ingresados, muriendo, y la familia confinada, y no puedo atenderles, ¿no? Bueno, decía, ¿qué se puede hacer? Una cosa has dicho, el vínculo. Yo hablando con compañeros decíamos, también sacar los aspectos más positivos de esa relación. Quiero decir, personas, hijos que se han entregado toda la vida a sus padres, a sus madres, que han hecho todo lo posible, que parece que ahora dejarlos solos al borde de la muerte, parece que se sentían como culpables, ¿no? Claro. Desculpabilizar un poco ese momento final y decir, te has dado la vida por tu padre, por tu madre, has hecho todo lo posible, pero esta circunstancia, estás confinado en casa, no puedes. Sí. Yo creo que es importante también, claro, desculpabilizar, porque la gente no poder estar en el momento del cerrar los ojos o de la agonía junto a su padre, junto a su madre, en el caso de personas mayores, es difícil. Claro, totalmente de acuerdo, Alfredo. Lo único que yo creo, eso está bien, pero quizá antes, previamente, validar. O sea, es verdad que
es real, ¿no? Que cuando una persona se dedica a un marido con Alzheimer, 5 años de enfermedad, y justo en estas circunstancias no puede estar todo lo que quisiera, pues es bueno, ¿no? Poner atención a ese acompañamiento que ha hecho y a todo el sentido, ¿no? Yo creo que el encontrar ese sentido al acompañamiento va a ayudar mucho. Pero antes validar que se sienta mal, ¿no? Que se sienta... Quizá el concepto culpa es complicado validarlo, pero también es una emoción. Todas las emociones tienen también una función reguladora de la emoción, tanto la tristeza, la alegría, la rabia, que es bueno permitirlas que fluyan también para que vayan disminuyendo y vayan estabilizándose. Pero es duro desde luego comprobar cómo afecta a las personas y luego cómo también indirectamente nos puede afectar a nosotros, ¿no? Y Lorena, ante las restricciones, las familias, parece que, me imagino que cuando tienes que dar las normas, también como nos pasa un poco con los funerales, que hay que restringir el aforo, parece que tienes la sensación como que les estás haciendo un doble... ¿Cómo reaccionan? Un doble daño, ¿no? Por un doble dolor. Pues fíjate que en estos momentos en los que estamos continuamente en prensa leyendo o viendo en la televisión pues cómo hay comportamientos realmente no responsables, ¿no? Después de todo lo que nos ha pasado y que ya venimos avisados, yo creo que lo que tenemos que quedarnos es cómo las familias han reaccionado de una forma ejemplar y nos han dado, vamos, una enseñanza, desde luego a los profesionales a este lado, yo creo que en los hospitales, cómo la gente ha cumplido las limitaciones y los límites que había en situaciones que no nos lo podemos creer, porque lo comentabas tú, familiares que estaban confinados, que es que no podían acudir ni siquiera a la despedida, y luego que en el momento más álgido de la pandemia se limitó a 3 las personas que podían acompañar al féretro a incinerar o a inhumar al cementerio. Esto nos lo cuentan de anticipado y no hubiéramos creído que nadie de nosotros, ni las familias que así lo han hecho, hubiesen reaccionado de esta forma. Entonces yo creo que nos podemos quedar con un ejemplo absoluto de cómo ellos lo han vivido. Y un ejemplo también para nuestros profesionales, ¿no? Que al final se han dado. Creo que hay, y a lo mejor en alguna otra cuestión lo hablamos, una tensión retenida que ni los profesionales han podido exponer, ni creo que las familias son conscientes de lo que han vivido, y que esto, los expertos lo sabéis, pues podrá generar otro tipo de problemas posteriores, pero desde luego la reacción ha sido de ejemplo para todos nosotros ante situaciones absolutamente dramáticas, ¿no? Que eso creemos pues agrandará estos duelos o estos problemas, ¿no? Claro. Muy bien, vamos ahora con un vídeo que nos ilustra el Evangelio de este domingo. Es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se marchó. Inmediatamente se fue el que había recibido 5 talentos, se puso a trabajar con ellos y ganó otros 5. De igual modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo se fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el amo de aquellos siervos y les pidió cuentas. Llegado el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Su amo le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 que he ganado. Díjole su amo: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó por fin el que había recibido 1 solo talento y dijo: Señor, sé que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Tuve por eso miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor y le dijo: siervo malo y holgazán, sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Debías por esto haber dejado mi dinero a los banqueros y al volver yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle por tanto el talento y dádselo al que tiene 10. Porque a todo el que tenga se le dará y abundará, pero al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Estamos en este domingo hablando de la realidad del duelo, del acompañamiento del duelo, de la vivencia de la muerte de seres queridos en este contexto. Es el mes de noviembre, es verdad, es el mes de difuntos, pero estamos además metidos en un contexto de pandemia. Estamos con Juan Pedro Arbizu, psicólogo en San Juan de Dios, y Lorena Sánchez, gerente de los tanatorios IDH. Lo has abordado antes, un tema fundamental, que es el de los profesionales, ¿no? ¿Cómo ha afectado y qué perspectivas? Porque, bueno, la cosa no es para acabarse ya este mes y puede durar, ¿no? Bueno, ha habido distintos momentos, ¿no? Cuando empezó la pandemia ya por primavera, marzo, abril, no comenzó antes, pero cuando lo sufrimos, esos momentos de más pico, la respuesta de los profesionales, bueno, ha sido durante todo este tiempo, yo creo que ha sido muy buena, pero al principio era de muchísima energía, ¿no? De responder de la mejor manera que se ha podido, razonablemente bien, con algunas cosas que teníamos que ir revisando en cada momento. Y ha habido mucha emoción, ¿no? Ha habido miedo, ha habido rabia, diría que bastante impregnado de tristeza también. Ahora estamos en un momento en el que también, después de algún pequeño periodo que parecía que estábamos con algo de descanso, pienso que es de más cansancio, ¿eh? Y también con una tristeza más contenida, como comentaba también Lorena, a lo mejor más oculta, pero que está ahí, y habrá que ver qué secuelas tiene esto. Quizá, por matizar o concretar un aspecto, algo que llama la atención es que quizá el mayor dolor para los profesionales no ha sido tanto el propio, ¿no?, de esto que hemos comentado, sino el comprobar o el compartir o convivir con situaciones muy duras tanto para el paciente como para la familia. En equipos o en servicios que estamos muy acostumbrados a hacer una atención muy integral, como con mucho cuidado, cuidando mucho el detalle, la atención individual, integrando a la familia, claro, que de repente hagamos casi una atención muy extrema, ¿no?, con tantas limitaciones, con un poco de urgencia, bueno, pues esta situación, convivir con ello, pues ha sido dificultoso. Algo que trabajaba con las compañeras, con los compañeros, es quizá desde un punto de vista incluso ético, es el que estamos muy acostumbrados al valor de la atención al individuo, pero ahora hay que tener un poco más mirada del valor de lo colectivo, que muchas de las cosas que estamos haciendo, bueno, todas, tienen que ver con lo colectivo y con la salud pública, y desde ese punto de vista, bueno, pues no te quita, ¿no?, cierta emoción, pero sí que desde un punto de vista ético, deontológico, te puede llegar a tranquilizar ver un poco cuál es el motivo por el que estamos haciendo las cosas así. Pienso que ese puede ser un factor protector. No sé si de cara a ellos, digo por experiencia de lo que nos toca vivir, yo gente conocida, profesional del mundo sanitario, cuando estabas con ellos en ámbitos más de ocio, más tranquilos, decían, no toquemos el tema, no podemos hablar del coronavirus. ¿Eso es bueno, es saludable, es mejor? Pues evidentemente no cargar el tema y otra vez estás, cuando se podía, ¿no?, tomar algo por ahí, estabas en ocio, no tocamos este tema. Yo recuerdo enfermeros, enfermeras me decían, no hablemos del virus, ¿no? Bueno, en un primer momento, en el corto plazo, sí que esa es una reacción muy habitual, muy natural, un poco evitativa, ¿no? Y parece que si pongo distancia, pues me voy a proteger. Pero en la realidad, en el medio plazo, no suele ser eficaz. También hay temperamentos, hay personas que les puede valer. En principio, lo que es recomendable es compartir. Y nosotros, cuando en nuestro hospital, de la noche a la mañana, casi el 80% del hospital se convirtió en un hospital COVID,
es verdad que desde el equipo de psicología estuvimos intentando, ¿no?, a ayudar, a atender también a los compañeros de medicina, de enfermería, y aunque no podíamos tener, porque no había tiempo, muchas sesiones regladas, un programa ya muy estructurado, íbamos buscando espacios en el que poder hablar de un caso complejo, de cómo te has encontrado en esta situación, de cómo te ha afectado tener que leer esta carta de la abuela, tú misma enfermera, el del nieto a esta abuela, y ver, ¿no?, y desde luego esos espacios de poder hacer esta ventilación emocional, incluso de manera informal entre los compañeros, es sano y es recomendable. Y los servicios funerarios, los profesionales que están ahí, ¿cómo lo han vivido? Porque son los que de primera línea después de la muerte se encuentran con la realidad. Efectivamente, pues yo creo que hay como dos líneas, una de reconocimiento y de gran responsabilidad, y me explico. Al final el profesional funerario es muy poco visible. Nosotros decimos que somos invisibles, pero que cuando, y además está en nuestro ADN, bueno, en concreto en Tanatoris Irache sí que está en nuestro ADN, que lo principal es el servicio al cliente y el acompañamiento, y el que cuando las cosas salen bien nadie lo nota y ya está, pero la solidez de saber los procesos que hay que hacer, que la familia no se tenga que preocupar por nada, la familia tiene otros problemas y no tiene por qué estar pendiente de nada. Entonces, en esa visión creemos que se ha puesto incluso en valor, se nos consideró en algún momento determinado ya último eslabón de la cadena sanitaria, algo que siempre, bueno, pues se había reclamado, esa visibilización del trabajo funerario que es complejísimo y complicadísimo. Alegría y honor en ese sentido y en, bueno, lo que han demostrado la coordinación con los servicios funerarios, que hay, bueno, en fin, ejemplares, pero a la vez sí que se ha vivido, además de sus propios procesos de duelo que los están viviendo todavía y que yo creo que no somos conscientes y que falta tiempo para que lo seamos, sí que tristeza porque igual que en nuestro ADN es ese acompañamiento y ese trabajo bien hecho, no han podido nuestros profesionales acompañar realmente a esa familia. Se han tenido que reinventar, se ha tenido que hacer el trabajo por teléfono, acudiendo al domicilio, es decir, poniéndolo fácil, porque es que las familias, lo hemos dicho antes, era un drama, pero precisamente les han quitado aquello que más les enorgullece, ¿no? Nos han quitado pues ese roce con la familia y ese primer trabajo del duelo que al fin y al cabo nuestros profesionales realizan en todos esos servicios, pues que, bueno, pues que no provienen de un hospital, que no han tenido un acompañamiento previo, ¿no? Entonces, desde esa parte, con soledad incluso, fíjate que habría momentos de absoluto desenfreno de trabajo, pero con soledad porque no se ha podido dar ese servicio que al fin y al cabo es lo principal, ¿no? Muy bien, pues no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por vuestro testimonio y que vuestro trabajo también dé mucho fruto en estos tiempos que nos toca vivir. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues nada más. Estamos en el final del año litúrgico y la esperanza de Cristo resucitado y Rey alimenta también nuestra esperanza en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, como esos momentos de la muerte de un ser querido, con la esperanza cierta del Señor resucitado. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.